Jezabel. Veamos. Y acá dio la nueva, ¿a quién? Fíjate bien, ¿a quién? El mandilón este. Este mandilón, ¿a quién le llevó la noticia? Que tenía que estar reportando estos asuntos a Jezabel. Si era el rey. Pero como era un mandilón, estaba adormecido, ¿sí? Le llevó el reporte a Jezabel. Ay, cuántos hoy en día, ¿verdad? Tienen que reportarse, ¿verdad? Con Jezabel, ¿verdad? ¡Yujú! Están aquí. ¿Cuántos tienen que reportarse con los mandilones ahí con Jezabel? Tienen que reportarse todo porque aguas, aguas, ¿verdad? Aguas con Jezabel, porque no te la vas a acabar, ¿eh? ¡Yujú! ¿Mm? Le llevó el reporte este mandilón a Jezabel. Y dice que el reporte fue de todo, fíjate bien, ahí que dice, lo que Elías había hecho. ¡Yujú! ¿Mm? Fíjate bien. Acab le llevó la chismerrejería de todo lo que hacía Elías. Y hoy en día así se mueve este espíritu, ¿sí? Este espíritu de Jezabel, ¿verdad? Recibe el reporte de lo que haga el siervo de Dios, aquí y allá y por todos lados, porque es un espíritu manipulador. Dice que el reporte que Acab le dio a Jezabel era de todo lo que Elías había hecho y cómo había pasado a cuchillo, fíjate bien lo que hizo, ¿sí? Todos los profetas. Dice el verso 2, y envió, ¿quién? Acá era rey. No, dice, y envió, ¿quién? Jezabel. Porque realmente ya la que estaba gobernando era Jezabel, no era Acab. Acab nomás era, ¿verdad? La pantalla ahí de como que era el rey. Yuhu, están aquí. Pero la que mandaba, ¿sí? ¿Quién era? ¿Quién es la que manda ahora en México Japan de las tunas? Yuhu. 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 Qué interesante está poniendo. Porque está dormido el pueblo. Oigo comentarios de pseudo pastores, pseudo, así como lo oyes, letras mayúsculas, ¿sí? Ay, la bendición llegó. Esta vez nos va a ir súper mejor. Porque los tiene ese espíritu de Jezabel, los tiene adormecidos a muchos líderes. Y envió Jezabel a Elías. Dice, ¿qué le envió? ¿Qué le envió? Yuhu, ¿qué le envió? Le envió un mensajero. Le envió un mensajero. ¿Sí? Este espíritu de Jezabel es tan manipulador que si los que estaban antes gobernando manipulaban toda la información, este espíritu es el que se va a dedicar más a manipular toda la información. Muchas cosas ahorita, silencio, no se saben. No se saben. Están todas ocultas. ¿Por qué? Porque si se saben, se va a desprestigiar, ¿verdad? Y la iglesia dormidota. La iglesia dormidota, tragándose todo, todo. Todo lo que le están dando. ¿Sí? Toda una serie de porquerías de información. Dice que esta perversa, ¿sí? Le manda a Elías, al siervo de Dios, le manda un mensajero. ¿Para qué carajo le manda un mensajero? Yuhu. ¿Para qué le manda un mensajero? ¿Sí? Para decirle, ¿qué le manda a decir Jezabel? Fíjate bien lo que le manda a decir, ¿sí? Jezabel a Elías. Así me hagan los dioses. Fíjate bien, Este diablo mentiroso. Así me hagan los dioses. Y así me añadan. Si mañana a estas horas yo no haya puesto tu alma con la de uno de ellos. Fíjate bien lo que está perversa. A mí me acuerdo que hace unos días atrás, me acuerdo que
que este espíritu de Jezabel, me acuerdo que me dijo, ¿verdad? Maldiciones y medias maldiciones de lo que hasta, de lo que me iba a morir, ¿verdad? Porque el espíritu de Jezabel así se maneja, el espíritu de rebeldía, ¿sí? Y así le mandó decir Jezabel a Elías. Y mira lo que pasó. ¿Mm? Mandaba decir, ¿verdad? Palabras, ¿verdad? Realmente intimidantes. ¿Sí? Que dice el verso 3. Y hubo, híjole, ¿qué es lo que hubo? Quiero decirte lo que este espíritu es tan tremendo. Este espíritu de Jezabel, ¿verdad? Espíritu es un demonio, que vuelvo a repetir, es el demonio de Lilith, ¿verdad? Que le vino a Elías, al siervo de Dios, al hombre que inclusive no vio la muerte, un hombre que era un hombre, ¿verdad? Elegido tremendamente por Dios. Yugo. Ahora, ¿qué será uno? ¿Qué será uno? Hay un siervo, ¿verdad? Que, ay, Dios mío. ¿Mm? Dice que hubo temor y levantóse. ¿Y qué hizo Elías? Se fue. ¿Qué es lo que hizo Elías? Y se fue. ¿Por qué se fue Elías? Porque le llegó esta palabra. Penetró esa palabra. ¿Sí? Penetró esa palabra en Elías y se fue. Porque se fue, dice, por escapar, ¿sí? Por salvar su vida. Y a veces eso es lo que a veces sucede. ¿Sí? ¿Mm? Y dice enseguida, y vino a ver, ¿sí? Y vino a Beerseba, ¿sí? Que es, ¿en dónde? En Judá. Ahí llegó Elías y dejó allí a su criado. No quiso llevarse a su criado, a su aprendiz, a su ayudador. Fue y lo dejó. ¿En dónde lo dejó? ¿Sí? Allí en Judá. ¿Mm? Y dice el verso 4. ¿Y él qué hizo Elías? Y él se fue. Fíjate bien qué decisión tomó Elías. Quiero que pongan muchísima atención porque aquí hay muchas cosas muy interesantes a partir de aquí. Y él se fue. Elías se fue. ¿Por dónde? Diga conmigo, por el desierto. Yuhu. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que hay en el desierto? Diga conmigo y dile que está a tu lado. Nada. Elías tomó la decisión de dejar todo, fíjate bien, tener que dejar todo por ese espíritu de temor, de miedo que le mandó decir Jezabel a Elías. Tuvo que dejar toda la comodidad para salvar su vida. ¿Sí? Y él se fue por el desierto. ¿Mm? Ya no había las comodidades. ¿Mm? Y dice enseguida, dice que se fue, ¿verdad? Por el desierto un día de camino. Fíjate bien, si se fue un día de camino, quiero que vayas tomando muy en cuenta, porque vamos a seguir viéndolo enseguida. Quizás no llevaba agua, quizás no llevaba yo equipaje, comida, quizás tampoco. Un día de camino, sin agua. ¿Sabe lo que es eso? Atravesar el desierto. Un día de camino, sin comida. ¿Mm? Y eso Dios lo sabe. Aquí tomó Elías una decisión. Y tenía que tomar una decisión. Porque de lo contrario, si no la tomaba, ¿qué es lo que iba a pasar con Elías? Que Jezabel lo iba a matar al igual que había hecho
con los otros profetas. ¡Yujú! Y dice enseguida que, aleluya, ¿sí? Dice que todo esto fue, ¿verdad? En el desierto por un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, ¿sí? De un cedro. Ahí se sentó. Qué curioso que se sienta Elías, ¿verdad? Abajo, ¿verdad? De este enebro. Este enebro, sabías, ¿verdad? Que proporciona unas semillas que son amargas, pero que proporcionan, ¿verdad? Estas semillas se usan inclusive, se usan para condimentar los alimentos o algunos alimentos, ¿verdad? Para eso se usa, ¿sí? El enebro, ¿verdad? Bueno, las semillas del enebro. Y el enebro viene siendo el cedro, ¿verdad? Es una madera muy buena. O sea que estaba él, ¿verdad? Inclusive el tamaño de esta planta, de este árbol, es un promedio de entre 3 y 4 metros de alto, frondoso, proporciona una sombra excelente. Fíjate bien que cómo el Señor empezó a proveer de una toma de decisión que tuvo que hacer Elías, ¿sí? Para salvar su vida. Y el Señor empieza a proveerle, le provee este enebro, ¿verdad? Y ahí se sienta, ¿verdad? A descansar. Y dice enseguida que, y deseando, fíjate bien lo que Elías deseaba, dice que, y deseando morirse, ya estando ahí cansado, sin alimento, sin agua. Este árbol le proporcionó, ¿verdad? Un reposo tan tremendo, pero que en su mente estaba, ¿verdad? Atacándole ese espíritu de miedo, de temor. Y eso es lo que hace el espíritu temor. Quiero que te vayas previniendo porque, ¿qué tal si otra vuelta te vuelven a encerrar en tu casa? Yuhu. Estos próximos meses te vuelven a decir, ¿sabes qué? No va a salir. Y te empieza a llenar ese espíritu, ¿verdad? En tu mente de miedo. ¿Y qué tal si me? ¿Y qué tal si me? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? Híjole, no hay comida. No hay comida en los centros comerciales. No hay esto, no hay esto al otro. No hay trabajo. ¿Mm? Aquí Elías, el gran siervo de Dios, ¿sí? Dice que le vino un deseo de morirse. ¿Te fijas hasta dónde llegó ese espíritu de Jezabel a la mente de Elías? No me vengas con la cantaleta que, ay, yo no, ay, no, yo no, yo mi pura unción de Dios. A mí el Señor me protege porque todo lo... No me salgas con esas babosadas. Yuhu, porque eso son puras babosadas de todo lo que es el religiosismo. ¿Sí? Porque a la hora de la hora son los primeros que andan chillando. Son los primeros que andan corriendo allá para que te pongan, ¿verdad? El piquete. Son los primeros que andan corriendo allá para que te pongan, ¿verdad? ¿Sí? La dosis. O X. ¿Por qué? Porque, pues, ¿verdad? Te llegó, te atacó el espíritu de miedo. ¿Mm? Esto le llegó a Elías. ¿Mm? Llegó el espíritu de muerte. Gritó, deseó morirse Elías. ¿Mm? Y dijo, baste ya. Oh, Señor. Fíjate bien lo que dijo Elías. Elías. ¿Qué es lo que dijo Elías? Oh, Señor. Aleluya. Quita mi alma. Quita mi vida. Que no soy yo mejor que mis padres. Fíjense bien todo lo que le llegó a Elías. ¿Sí? Nada más por
ese mensaje que le mandó Jezabel fue el mensaje. Dice el verso 5, y echándose debajo de un enebro. Y echóse. ¿Sí? Le llegó la depresión. Sí, no me digas que no te ha llegado la depresión. No, es que yo soy bien ungida. Soy bien ungida, soy bien ungido. Le llegó ¿qué? La depresión. Y esto le va a llegar a cualquiera. Pero cuando te llegue esto, tienes que estar preparado. Tiene que estar, dije, tienes que estar preparado. Porque va a llegar en cierto momento, cierto tiempo. Ese es un religiosismo todo tonto que hoy en día les predican, les enseñan en muchos lugares. Sí, adentro de los auditorios, ¿verdad? Ya te lo he dicho, te lo repito muchas veces. Puro Rambo saca la bazuca, ¿verdad? Y le ponen la Biblia a las personas para sacar demonios allá dentro de las cuatro paredes. Sí, pero a la hora que sales afuera, quiero verte. Y así se los he dicho a muchos. ¿Sí? Sí, adentro de las cuatro paredes cualquiera. No, afuera, en la calle, te quiero ver ahí en la guerra, en la batalla, combatiendo. Quiero que allí agarres al cholo, quiero que agarres allí afuera, allí en la calle, en el campo de batalla, ¿sí? No, ves al ratero, ves al cholo, ves al maleante y le sacas la vuelta. Al sicario le sacas la vuelta. Le sacas la vuelta porque tienes miedo. Dice que Elías se echó, ¿verdad? En un enebro. ¿Y qué es lo que pasó ahí? ¿Sí? Dice que se durmió. El tema se llama Despiértate. Elías se durmió. Y he aquí, luego, cuando ya te encuentras dormido, cansado, con hambre, con sed, mira lo que el Señor hace. Yuhu, nadie te puede ver. Todos te abandonaron. Todos te abandonan, te dejan. Y ahí te quedas. ¿Sí? Ahí te quedas. Te quedas dormido, tirado ahí, quizás en tu cama, quizás en la hamaca, quizás en el suelo. ¿Sí? Ahí donde ya no tienes las comodidades. Llega el ángel. Yuhu. Llega el ángel. Dice que llegó un ángel que le tocó. Gracias, Señor, por esos ángeles. Y le dijo, ¿qué le dijo el ángel? A Elías. Le dijo, levántate. Quizás Elías le pudo haber dicho al ángel, pero es que no tengo fuerzas. Es que no hay nada que comer. Pues mira, estoy en el desierto. No tengo nada. No hay nada. El ángel le dice, levántate y come. Como que suena muy fácil. Hoy en día mucha gente así le podría decir a alguien, ándele siervo, levántese y coma. Pero ¿qué como? Pero llega el ángel y dice, levántate siervo y come. Entonces, dice enseguida, él miró y aquí a su cabecera. Allí, a su espalda. He aquí, a su espalda, a su cabecera, una torta. ¡Yujú! En el desierto, donde ya nada, no hay nadie en quien te dé. El ángel, Dios, provee. Ahí está una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua.
Yuhu. ¿Cuánto tiempo ya llevaba Elías sin comer? ¿Cuánto tiempo ya llevaba Elías sin agua? Que eso provocó que le diera sueño, que le diera cansancio, que ya no pudiese caminar. Y hasta donde llegó Elías, allí el Señor puso ese árbol. No cayó a descansar al aire libre, a que le diera el sol, no. Ahí Dios puso hasta ahí, hasta donde llegó su fuerza de Elías, hasta ahí le puso el Señor ese árbol para que descansara, para que se quedara dormido. Y ahí mismo llegó el ángel. Y el Señor le proveyó de comida y de agua. Y comió y bebió y volvióse a dormir. Elías, imagínense cómo iba de cansado. ¿Cuántos sueños no llevaba? ¿Sí? Fíjese, Elías, atormentado de ese espíritu de miedo que le infundió este espíritu de Jezabel, que ese es el espíritu de Jezabel, que es lo que está abundando en todo el mundo. Acuérdense que en Apocalipsis que nos habla muy fuerte ese espíritu de Jezabel para estos tiempos. Y aquí en México no se diga, eso es lo que va a estar aconteciendo con los siervos de Dios. Muchos siervos, por mucho que los pongas o te pongas a escucharlos, ¿verdad? Que Rambo saca la bazuca por acá, ¿verdad? Y dice que muchas palabras que te pones a oír los mensajes que dan y son puras tonterías de mensajes. Y la gente emocionada porque está dormida. Cualquier predicación que oyen, ¿sí? Se les hace una grande bendición. Dios les habló. No entienden que cómo Dios habla. Hoy en día a todo mundo Dios les habla. No, señores. La iglesia tiene su cobertura y como coberturas Dios habla a través de esas coberturas. No puedes decir que Dios te habló cuando ese personaje no es tu cobertura. ¿Cómo te pones a decir que Dios te habló si no ni siquiera te conoce? ¿Mm? Tan dormida está la iglesia hasta ese grado. ¿Mm? ¿Mm? Yuhu. Dice aquí que se volvió a dormir. Estaba demasiado agotado. Ese espíritu de miedo, ¿verdad? Que Jezabel le infundió a Elías, ¿sí? Estuvo tremendo. Y dice el verso 7, y volviendo el ángel, tuvo que volver nuevamente el ángel, el Señor, ¿sí? Con su siervo. ¿Por qué? Porque ya era el único de los profetas que quedaba. Y el siervo, ¿verdad? Tenía que levantarse. El siervo tenía que levantarse porque Dios lo quería usar, ¿sí? En ese tiempo, en ese momento. Y el ángel del Señor vino la segunda vez. ¿Y qué hizo el ángel? Lo tocó. Lo tocó diciendo, Elías, levántate. Elías, dice el Señor que ya te levantes. Ya te puse la sombra, el árbol. Ya te puse la comida. Ya te puse el agua. Ya descansaste nuevamente. Ya dormiste nuevamente. Ahora, levántate, Elías. Come. Porque gran camino, fíjate bien con esa comida que Dios le había dado, tenía que recorrer todavía un gran camino, ¿sí? Que le restaba a Elías. Le restaba todavía mucho camino. Y con la dormida que tuvo, y con el agua que tomó, y con la comida que tomó, ¿sí? Sí, vuelvo de repetirte. Dices, ¿pero qué voy a comer si no hay nada?
Pero cuando el Señor pone la visión, pone la provisión. Dios va a poner a quién te va, ¿sí?, a llevar de comer. Dice el verso 8, y levantándose. ¿Qué es lo que hizo Elías? Se levantó y ¿qué volvió a hacer? A comer y a beber. Dice, y caminó, fíjate bien, con ese alimento que tuvo fortaleza, ¿verdad? Dice que caminó con la fortaleza de aquella comida. Dice que cuántos días, fíjate, con esa comida, Elías recorrió ese largo camino en 40 días y 40 noches. Hasta el monte, diga conmigo, monte de Dios. Fíjese el recorrido que tuvo que hacer Elías. Elías se quedó dormido, se había agotado, se había cansado, ¿sí? No había tenido alimento, no, nada, en el desierto, ¿sí? Y con ese alimento, último alimento que comió Elías, con ese tenía que llegar hasta el monte de Dios, que es el monte Oreb. ¿Sí? Y ahí, cuando está uno en el monte de Dios, es cuando el Señor le habla a uno. Dice que el Señor habla a a Elías. ¿Sí? En el verso 9 dice, y allí, ¿qué es lo que pasó con Elías? Fíjate bien. Dice que, y allí, en el monte de Dios, se refugió, se metió en donde, en una cueva. Ahí se metió Elías, en una cueva, donde se quedó, ¿sí?, la noche. Y fue a él ahí, en esa cueva, ya ahí, en el monte de Dios, vino la palabra al siervo de Dios. ¿Sí? Vino palabra del Señor, el cual le dijo, el Señor le dice a Elías, ¿qué le dice a Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí en el monte de Dios? O sea, en el monte de Dios había una cueva. Y allí en esa cueva, a esa cueva llegó Elías. Y Dios le pregunta, como así a ti, a mí me puede preguntar, ok, ya estás en el monte de Dios, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cuántos no pueden ahorita haber ido a reunirse y el Señor les puede decir, bueno, ¿qué hacen aquí? Pues que vine a oír palabra de Dios y resulta que no están oyendo palabra de Dios. Es que yo vine a cantar, es que yo vine a pedir, es que yo vine a pedir, es que yo vine a... ¿Sí? Aquí el Señor le dice a Elías, ¿qué haces aquí? O sea, casi le está diciendo, ¿para qué te traje yo aquí? Al monte de Dios. Y dice el verso 10, y él respondió, fíjate bien la respuesta, ¿sí?, de Elías. Estoy celando. Pon ahí en los comentarios qué quiere decir la palabra celando. Celar. Yuhu. Dice Elías, estoy celando. Viene la palabra celar, precisamente. Ponle ahí en los comentarios qué quiere decir celar. Yuhu. Respondió Elías, estoy celando. He celado por el Señor, Dios de los ejércitos. ¿Ya pusiste? ¿Supiste o no supiste? No, no es de celos, no tuvo celos, no es de celar, ¿verdad? De celar celos carnales, no. Estoy celando,
estoy obedeciendo el mandato. Estoy obedeciendo, ¿sí?, lo que me mandaste a hacer. ¿Mm? Eso es lo que Elías estaba diciéndole al Señor. ¿Sí? ¿Mm? ¿Por qué? Porque dice, estoy, ¿verdad?, celando. He celado. ¿Por quién? Dice, por el Señor Dios de los ejércitos. Dice enseguida, ¿por qué? Porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares. Eso es lo que en este tiempo, sí, ha pasado con la iglesia. Sí. La mayoría profesa conocer a Dios, mas con sus hechos lo niega. Siendo abominables y rebeldes, dice la Escritura, reprobados para toda buena obra. Dicen conocer a Dios. Por eso la Escritura dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre, ¿sí? En tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre nos bautizamos, en tu nombre pusimos... dice el Señor, en aquel día, el Señor les va a contestar, no os conozco. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. ¡Yuhu! Esto no es un juego, señores. Esto no es para que andes cantaleteando. Es que Dios es amor. No. Sí, allí donde dice Dios es amor, abajo dice, pero también nuestro Dios es un Dios, ¿verdad?, de fuego consumidor. No se anda con tonterías. Lo que Él dice, lo cumple. La iglesia, el pueblo de Dios, se había corrompido adorando a dioses ajenos, diciendo, ¿verdad?, que estaban adorando a Dios, y no era así, porque eso es lo que hoy en día la cantaleta, es que vamos a adorar a Dios, el día del Señor, hoy domingo, es el día del Señor. No, señores, no se engañen, no se engañen. Allá andan poniendo todo el judaísmo dentro de las congregaciones, sí, allá andan, ¿verdad? Poniendo todos los elementos, ¿sí? Altares, dice, y ya han pasado a cuchillo, ¿sí? A cuchillo, tus profetas, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que había pasado? ¿Sí? Dice, tus profetas, y yo solo, fíjate bien, dice el profeta Elías, y yo solo he quedado. Y buscan mi vida, ¿para qué? Para quitármela. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Andaban buscando la vida de Elías. Y él le dijo, dice ahí enseguida, el Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte. Ahí en el monte no te va a pasar nada, Elías. Dice, ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor. ¿Qué pasaba? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, mas el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un temblor, mas el Señor no estaba en el temblor. Y si sigue leyendo, hay varias cosas que dice que el Señor no estaba. ¿Estaban sucediendo acontecimientos? Sí, pero el Señor no estaba. Despiértate tú que duermes, tú que hoy en día estás dormido y continuamente dices que ahí está el Señor cuando el Señor no está ahí. En Mateo 25:1 vamos a ver un acontecimiento rapidito. Hay un acontecimiento de 10 mujeres. Estas 10 mujeres, quiero que pongan atención, son creyentes. No están hablando de gente que no conocía a Dios.
estos son 10 personajes creyentes que conocían a Dios, pero que al final de cuentas 5 eran prudentes y 5 fatuas. Dice el verso 1, entonces, el reino de los cielos dice que será semejante a 10 ¿qué? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas, dice, salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Las 10 salieron a recibir al Señor. Las 10 decían Cristo viene. Las 10 decían y aleluya. Las 10 decían y allá, y ya. Las 10. Dice el verso 2. Y las 5 de ellas eran, diga conmigo, prudentes. Y las 5 insensatas. Había 5 prudentes y 5 insensatas. Dice enseguida, las que eran insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Nomás iban. Iban a ver qué encontraban. Iban a ver qué veían. A hacer bulto. A eso iban. Dice que no tomaron nada de aceite. Eran religiosas, ¿sí? Para consigo. Más las prudentes que hicieron, ¿sí? Tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y dice enseguida, y tardándose el esposo, ¿qué es lo que vino? Cabecear. Cabecearon. Y al estar cabeceando, ¿sí? Vino enseguida. Dice que esto le pasó a las 10, ¿sí? Dice, y se durmieron. Y se durmieron. ¿Sí? Pero, las 10 se durmieron, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que pasa? Y a la medianoche fue oída, o fue oído un clamor que decía, he aquí el esposo viene. Salid a recibirle. Las 10 estaban ahí. Las 10 estaban ahí. Y a las 10 se les dijo, salid a recibirle. Y la pregunta es, ¿las 10 recibieron al Señor? No, señores. No, señores. Ahí estaban las 10, ahí estaban. ¿Sí? Ahí estaban, haciéndole al loco 5. 5 estaban ahí haciéndole al monje, haciéndole al loco. Y las otras 5, pues a lo mejor creían que también estaban bien. Dicen enseguida, entonces, todas aquellas, las 10 vírgenes, se levantaron. Oyeron la voz, levántense, levántense. Y sí, las 10 se levantaron. Y prepararon y aderezaron sus lámparas. ¡Oh, sorpresa! Espero que no seas tú. Tú. ¡Oh, sorpresa! Y las insensatas dijeron, hijo. No, Dios es amor. No importa. Y le dice una a la otra, no importa, Dios es amor. No le hace, ya no tenemos aceite, pero las otras dicen que tienen amor, que son misericordiosas. Las otras, no, hay que decirles, ¿verdad? Que nos den aceite. Pues nosotros nos la pasamos viendo la tele, viendo el Netflix, viendo el celular, viendo las redes sociales. Al fin que no le hace, vamos a decirles que ellas, al fin que ellas tienen el amor, tienen que demostrar el amor. Y dijeron, las prudentes, ¿qué le dijeron las prudentes? A las prudentes, ¿qué le dijeron? Dadnos de vuestro aceite. Las flojonotas, las insensatas, fueron con las prudentes a pedirles aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, ¿qué hicieron? Las prudentes, dice, respondieron diciendo,
Dice, porque no nos falte a nosotras. Mira, a mí no me interesa. Tuvieron mucho tiempo para llenar sus lámparas de aceite en el día. ¿Sí? En el día tuvieron mucho tiempo para escudriñar, para llenarse de la palabra. ¿Sí? No, fíjate, las prudentes. ¿De cuáles te consideras? Yuhu, ¿de las insensatas o de las prudentes? ¿Sí? Dice, porque no nos falte a nosotros, mira, lo demás a mí me vale. Porque no nos falte a nosotras, ¿sí? Y a vosotras, dice, id antes. Fíjate bien lo que le dijeron las prudentes a las insensatas. Id antes a los que venden y comprad para vosotras. Estaban tan dormidas las insensatas que no captaron el mensaje que las prudentes le dijeron. Oiga, ¿a quién se le ocurre, verdad, escuchar un mensaje que era ilógico? Las prudentes le dijeron, ¿saben qué? Sí, hay que entender que esto estaba aconteciendo a la medianoche. Dígame, por favor, hace 2000 años, y en este tiempo, a las 12 de la noche, todo está cerrado. Ahora imagínense, por favor, hace ya 2000 años, ¿sí? Que me imagino que todo estaba cerrado desde las 5, yo creo, de la tarde, 6 de la tarde, ¿sí? Pues ya no hay sol, ¿sí? ¿Cómo es que estas insensatas, ¿verdad? Se ponen a escuchar esto y ahí salen corriendo a la medianoche a buscar a dónde llenar las lámparas de aceite? Tan dormidas estaban que no se percataron que era de noche, era la medianoche. ¿Mm? Y eso es lo que va a pasar y está pasando con mucha gente, ¿sí? Que cuando vengan los temblores, cuando vengan los tsunamis, cuando vengan, ¿verdad? Los tornados, cuando vengan las dificultades, cuando vengan, ¿verdad? Las pandemias, cuando venga todo eso, todos van a querer salir a comprar aceite. Discúlpame. Yuhu, cuando venga toda una serie de acontecimientos, todos van a querer salir a comprar aceite. Yuhu, ¿qué estás esperando? ¿Mm? Vayan, es la medianoche, vayan y compren aceite para vosotras. Dice, y se fueron ellas a comprar. ¿Y qué es lo que pasó cuando se salieron a buscar aceite? A buscar la solución espiritual, por supuesto, estamos hablando. ¿Vino quién? El esposo y las que estaban preparadas, apercibidas en la gran tribulación, el día de la persecución. El día vino el esposo y ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron las dormilonas, las que todo lo creían que era fácil, los que tenían un evangelio barato, fácil, ¿sí? Vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, nosotros también te adorábamos, nosotros también nos bautizamos, nosotros también le hicimos esto, aquello, el otro. Dice el verso 12, va respondiendo, él dijo, de cierto os digo, que no, que no, que no os conozco. ¿Qué Dios está sirviendo? Yuhu, yuhu, ¿qué Dios estás sirviendo? ¿Mm? ¿A dónde te quieres ir a escuchar el evangelio? ¿A dónde? ¿A dónde hay aire acondicionado? Qué bueno. ¿A dónde hay calefacción? Qué bueno. Pero están predicando la verdad. Están predicando la sana doctrina.
Yuhu. Dice enseguida, verso 13, velad pues, porque no sabéis el día y la noche en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia en ese tiempo? Por eso al principio, ¿qué te decía? Tenemos que estar preparados, viendo los acontecimientos, viendo lo que le está pasando a la higuera. Todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Nos está diciendo algo. No seas religioso, fanático, pandereta, que no te interesa eso. Que todo, ¿verdad? Lo sabes en la Biblia. Sí, ahí está todo en la Biblia. Pero tienes que saber en tiempo y en momento, porque tú que sabes tanto de la Biblia, ten cuidado, porque si no conoces los momentos, los tiempos, ¿sí? No vas a estar preparados. Aquí hay 5 fatuas y 5 prudentes. Las 5 fatuas yo creo que se las sabían de todas, pero les falló el tiempo. Se quedaron dormidas. Y para este tiempo, cuando la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Sería como los días de Noé, ¿sí? Muchos van a estar dormidos y no van a saber cuándo venga, ¿verdad? Lo que ha de venir. Imagínate cuánta gente que está dormida y les llegó, ¿verdad? La inundación, les llegó, ¿verdad? El tornado, les llegó, ¿verdad? Sí. Yo te puedo decir, ¿verdad? Fue juicio de Dios. Hay tanto pecado en todo el mundo, provocado por el ser humano, pero el Señor lo permitió. Si es un juicio de Dios, es un juicio de Dios. Si lo provocaron los hombres, lo permitió el Señor. ¿Sí? Si es por el climático, ¿verdad? El Señor lo permitió. Y ahí, pues cuánta gente inocente, dicen muchos, ¿sí? Ha perdido esto, aquello, el otro, ¿sí? Pero la gente no ha querido entender. Siguen sus adulterios, ¿sí? Gálatas 5:19, ¿qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterios, fornicaciones, y le está hablando el Señor a la iglesia de Gálatas le está hablando, y le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los del mundo, a los que no conocen de Dios, no, le está hablando a la iglesia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterios, fornicaciones, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ¿sí? Y una serie de lista que hay ahí tremenda, dice al final, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen, los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Bendiciones, bendiciones para todos, Dios los bendiga. Sí, despiértate, iglesia, es tiempo de despertarte. Sí, es tiempo. Sí, porque quizás tal vez no haya quien te predique, es tiempo que tú lo hagas. Acuérdate que murió el rico y murió, ¿verdad, Lázaro? Sí. Y ya no va a ser posible. Ya no va a ser posible. Te voy a aventar un piquito ya no para que nos vayamos. Yuju, yuju. ¿Sí sabías que ahorita todos los que duermen, sí, que todos los que duermen físicamente no van al cielo? ¿Te fijas que te han mentido? Yuju. No, y te estoy hablando de los creyentes también. No nomás te estoy hablando de la gente que no conoce de Dios. Te estoy hablando de las dos. ¿Sí? ¿Sabías tú que no van al cielo? Te han mentido. Ha sido el peor de los engaños que han hecho con todo el religiosismo. Y si no te gustó lo que te dije, investígalo. No nomás te pongas a hacer comentarios a lo tonto. Investígalo.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima edición. No te pierdas el próximo de nuestros videos. Dale like, por favor, dale like, ¿verdad? Comparte y comenta. ¿Sí? Síguenos allí en nuestra página de Pedro Pacheco en Facebook, por favor. Allí estamos, con gusto, ¿verdad? Te atendemos. Déjame tu comentario, ¿verdad? Tus oraciones y Dios bendiga a todos, por favor. Oren por su servidor. Oren, por favor, mucho, 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 mucho. Aleluya. Para que el Señor nos saque adelante y provea, ¿verdad? Haya provisión para este largo camino que nos espera. Dios los bendiga, Dios los guarde. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.